A dar esta capacitación, la disciplina de los vencedores, basado en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 9, del 20 al 27. Y a mí me gusta mucho el término vencedor, porque ¿a quién le gusta ser un perdedor? Tiene que ser una persona muy pesimista, muy negativa, muy fatalista para que asuma un autotítulo así y se considere un perdedor. Pero nosotros somos más que vencedores. Por eso es muy importante que lo entendamos, y esto lo dice el apóstol Pablo. No es que lo inventamos nosotros como un cliché, como para automotivarnos, como hacen algunas personas que supe compartir hace mucho tiempo, que tenían una forma de autoengañarse, si se quiere, diciendo soy flaca, soy flaca, soy flaca, cuando tenía que adelgazar muchos kilos. Pero comenzaba por lo menos identificándose. Pero en este caso, Pablo dice que somos más que vencedores, no lo inventamos nosotros. Él lo dice de esta manera, en Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sin Cristo, sin Jesús, nosotros no podríamos serlo. Eso es la realidad. Y tenemos que entender esto muy importante, porque si no vamos a pensar que podemos ser vencedores por el simple hecho de repetirlo o de saber de memoria este texto y de pensar que es automático todo, y como te dije, las cosas, todos son causas y efectos de cosas que vamos nosotros mismos detonando en el mundo espiritual en relación a Dios y cómo agradamos a Dios. Y sí, somos, es un hecho, por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Jesucristo, que se entregó a la cruz, se entregó a la muerte por todos nosotros. Por eso no nos hagamos una idea falsa de que somos más que vencedores por el simple hecho de saber el versículo de memoria o porque creemos que tiene que ser automáticamente así. Es por medio de Jesucristo. Él tiene que ser el que está en nosotros para darnos esta esperanza gloriosa. Y ahora vamos al tema, la disciplina, porque es la disciplina de los vencedores. Mira lo que es la definición en un diccionario. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Pero es un conjunto de normas, es lo que estamos diciendo. O normas o reglas cuyo cumplimiento, no es que vos lo tenés en la mente y repetís una fórmula, repetís una definición de memoria. Por eso tengan cuidado aquellos que piensan que por el simple hecho de saber de memoria un texto bíblico ya de por sí es milagroso. No, nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Y aquí también la disciplina es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, no es una vez de vez en cuando. Tiene que haber constancia, regularidad. Y eso tal vez es lo que a algunos les falta. Es como decimos, y como yo lo era antes, y me imagino que vos te identificarás también con este concepto, yo era súper, hiper inestable. Subía y bajaba, era algo pero tortuoso, tormentoso, porque me traía muchísimo sufrimiento. Y yo no quería ser así. Y algunas personas seguramente están identificándose con esto que estoy diciendo, porque quieren ser regulares, estables, constantes. Y me acuerdo que mi suegro Antonio, que lo veo ahí en la pantalla, él me decía siempre constancia, constancia, constancia. Y tenemos que tener constancia para todas las cosas. Si no, vamos a fracasar, vamos a perder. Y en la disciplina es fundamental que nosotros tengamos constancia, porque por eso es disciplina. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate vos, ejercitados, algo que se hace, algo que se cumple, algo que se realiza. No es un hecho intelectual nada más, no es algo que vos pensás y que queda en un buen pensamiento como diciendo
es esto lo que yo quisiera, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y muchos se quedan en solo buenas intenciones, pero no acciones. Recordá, ya estás dándote cuenta que esto tiene que ver con acciones, con cumplimientos, con formas de vida o de conductas que tienen que darse de manera constante, regular. Y ahora sí vamos a entrar entonces en el tema. Vamos a leer los textos bíblicos, la disciplina del apóstol Pablo. Él sí que hacía honor a lo que acabamos de decir en el título, alguien más que vencedor. Dice el texto de 1 Corintios capítulo 9 del 20 al 22, por lo cual siendo libre de todos, presta atención, siendo libre de todos, me he hecho, nuevamente acción, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho, de nuevo, a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho, fíjate vos nuevamente, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y seguimos con el texto, de a partir del versículo 23 al 27. Y esto hago, nuevamente, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme nuevamente acción, copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr también es una acción física. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, la lucha es una acción física también, en nuestro caso es una lucha espiritual, pero lucha al fin. De todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no al tuntún. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, como un lobo que quiere pegarle a vaya a saber qué, moscas, mosquitos, etc. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y yo te conté que una vez en una iglesia veía personas golpeando el aire. Y bueno, obviamente trataban de golpear espiritualmente a demonios. Pero aquí estamos hablando de una acción física, concreta, real, que tiene que ver con la disciplina. Así que vamos a entrar en el tema, presta atención por favor. Disciplina en el área de las relaciones. Nosotros necesitamos estar disciplinados en el área de las relaciones. Por lo cual, siendo libres de todo. ¿No te llama la atención esta expresión del apóstol Pablo? Por lo cual, siendo libre de todos. En este tiempo en el que mucha gente se siente esclava de diferentes cosas, condicionada, cautiva de diferentes cosas, Pablo dice que es libre de todos. Y aquí en este caso está refiriéndose a personas, a gente que podría condicionarlo, gente que podría cautivarlo, gente que podría someterlo a diferentes condicionamientos. Nosotros tenemos que ser libres de todo en cuanto a dependencia. Hay personas hiperdependientes y en ese sentido algunos hasta enfermizamente, ustedes lo saben bien, personas obsesivamente hiperdependientes de cualquier cosa. Y nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Por ejemplo, hay personas dependientes de compromisos corruptos que han hecho en el pasado y no pueden librarse de ellos. Personas que son hiperdependientes de vicios, de adicciones y no pueden liberarse de ellos. Personas hiperdependientes de relaciones afectivas, viciosas, enfermizas, que les han enyugado el alma
y que les torturan la existencia y no pueden librarse de ellas. Personas que se han habituado, eso es condicionamiento, eso es cautividad, a la pelea, a la queja, al abuso, a la violencia, y por conveniencia no se pueden librar de ellos. Tal es así que una vez escuché la denuncia de una persona que había puesto en la policía a su compañero porque la maltrataba, y el policía le decía: ¿y por qué no lo dejas? ¿Por qué no lo dejas? Y ella decía: y bueno, pero ¿cómo voy a pagar el alquiler? Era que estaba condicionada por conveniencias económicas, pero tenía que soportar el maltrato y un montón de otras cosas más que la basureaban. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pablo dice: yo soy libre de todos. Hay personas que también, por supuesto, tienen mucho miedo y eso los cautiva, los atormenta, les somete a pánico, los limita, los paraliza. Bueno, también es una forma de esclavitud. Pero Pablo dice: yo soy libre de todos. Y por supuesto hay personas que son realmente libres, santas, y disfrutan de la libertad gloriosa a la cual nos llamó Cristo Jesús. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso hay personas que todavía no han conocido la verdad y tienen que conocerla, porque eso les va a hacer cortar todos los yugos que los limitan, que los condicionan. Analizá tu vida, por favor, y pensá qué es lo que te está atando hoy, que no te puede permitir servir con libertad como lo hacía Pablo. Pablo estaba totalmente libre para servirlo a Cristo, y nosotros también tenemos que estarlo. Por eso analizá qué es lo que te ata, qué es lo que te condiciona, y por supuesto para todo hay un proceso, pero ese proceso comienza con una decisión de no dejarte atar, ni condicionar, ni someter por nada, porque todo eso te puede destruir y frenar y postergar en la obra de Cristo. Por eso entregamos nuestra vida a Cristo, entregamos nuestra vida a Dios, y por supuesto ya no nos pertenece más, le pertenece a Dios. Y eso es lo lindo de que podamos disfrutar de la libertad gloriosa a la que nos ha llamado Cristo Jesús. Amén. Así que espero que lo puedas entender, iglesia. Otra disciplina que necesitamos es en el área del servicio. Me he hecho siervo de todos. Y qué lindo que en nuestra iglesia hay un montón de siervos preciosísimos. Y doy gloria a Dios, sinceramente, eso que te digo siempre, que es una maravilla ver cómo los hermanos y las hermanas se disponen al servicio, a la entrega, a la ayuda, al favor del más necesitado, y el que inmediatamente pide una ayuda. Es glorioso, sinceramente lo digo, es glorioso poder destacar bien en alto el amor, el favor, la ayuda que muchos miembros de nuestra iglesia brindan a la hora que se necesita. Así que los felicito, y yo me siento honrado y por supuesto desafiado a imitarlos, porque son un precioso ejemplo para mi vida. Y tengo muchas personas para nombrar, no lo voy a hacer porque hay un montonazo, como diríamos en Córdoba, de gente que realmente brinda su amor a Cristo, a Dios y al prójimo más necesitado. Y yo quiero animarte a que sigamos creciendo en esta disciplina, porque el favor, la ayuda y el servicio concreto es fundamental para servir a Dios. Jesús dice: yo no he venido a servir, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y que nosotros podamos destacarnos cada vez más en el servicio. Por eso a los nuevitos, a los que recién se integran a la iglesia, imiten a los siervos de Dios que hay en nuestra iglesia, y tienen muchos para ver. Gente disciplinada en ese sentido, en esa área, que no le escapan al trabajo, al desafío, al esfuerzo, sino que están permanentemente diligentes, solícitos para hacer lo que es la voluntad de Dios. Y eso adelanta la obra, avanza la obra. Eso hace que la obra se haga mucho más rápida,
Pero imagínate vos si nuestra iglesia estaría compuesta por vagos, haraganes, perezosos, indolentes. Obviamente eso sería tristísimo, sería una tragedia. Y yo te animo que vos en tu casa seas el más solícito, diligente, esforzado y valiente. Que seas una persona no haragana, no perezosa, no una persona que está todo el tiempo dependiendo de mamita o de papito, sino que vos mismo puedas estar siendo ejemplo en acción, en concreción y en alguien que está logrando los objetivos que se ha propuesto y mucho más en el área de servicio. Yo me acuerdo que una vez alguien me quiso ayudar, estábamos en los comienzos de la iglesia y se ofreció para ayudarme. Era una cosa muy simple y no faltó otra persona que era bien mundana, no puedo decir otra palabra por la forma en que se expresó, y la cargó a esa persona diciéndole: sos una oreja. Y esta persona nuevita que estaba disponiéndose a ayudarme se ofendió muchísimo y se fue de la iglesia. Tuvimos que ir a buscarla con Katy, tuvimos que explicarle a Katy de los grados de madurez que hay a veces en la iglesia y de personas que están todavía muy marcadas con el mundo y no han entendido el mensaje de la palabra de Dios. Acordate que hay un don, es el don de ayuda. Acordate que hay un don, es el don de servicio. Y hay muchos otros dones. Pero también está el ejemplo precioso de Cristo, de que nos enseña a servir y no a ser servidos. Así que trata de destacarte por el servicio. Es una área que requiere mucha disciplina. ¿Por qué? Porque no es un servicio ocurrente, circunstancial, puntual, de una vez, de vez en cuando, no. Tenés que adquirir regularidad, constancia, para poder servir y ser un precioso ejemplo de servicio para todos los que te rodean. En primer lugar, escuchá, para tu familia y después el mundo. Porque ¿de qué le vale a una persona que sea ejemplo para el mundo y para los de su casa no sea ejemplo? Es como se dice habitualmente, las personas lo suelen decir muy comúnmente: este es un ángel en la iglesia, pero un demonio en su casa. No, líbrate de eso, por favor, y comenzá a ser un ángel en tu propia casa, ejemplo en tu propia familia, y eso seguramente Dios lo va a honrar. Otra área de disciplina es en el evangelismo personal. Para ganar a mayor número. Fíjate que toda esta disciplina que Pablo está destacando en el capítulo 9 de 1 Corintios es sobre el evangelismo, sobre cómo ganar almas para Cristo. Y nosotros tenemos que ser personas intencionalmente dedicadas a ganar a mayor número posible de almas. No lo invento yo, esto está en la Biblia. Dice Pablo: ay de mí si no evangelizare. Imagínate una persona que tiene a Cristo, recibió a Cristo, sabe que tiene a Cristo y no comparte a Cristo. No lo da a conocer. No habla del amor de Dios que mostró Cristo en la cruz y que no comparte el Evangelio ni la experiencia de vivir novedad de vida gracias al Evangelio y a Jesucristo. Es triste realmente, muy triste, pero hay personas que no hablan. Hay personas que parecen agentes secretos de Dios, porque nadie se entera que son hijos o hijas de Dios. Tened cuidado, por favor, eso lo ve Dios y también lo ve el diablo, y el diablo te aplaude. El diablo se deleita en tu mudez. Por eso animate a hablar de Cristo. Compartí el mensaje del Evangelio con los que te rodean. Decirle: estoy yendo a una iglesia, o estoy participando por Zoom con una iglesia, o estoy leyendo la Biblia y la verdad que me está haciendo tanto bien. Mira, el otro día, mejor dicho, ayer y hoy, estuve testificando a personas y justamente ayer una de ellas me decía: yo tendría que ir a la iglesia porque me habló un amigo que conozco hace mucho tiempo y me dijo que le hizo mucho bien ir a la iglesia.
y que el primer día que fue se mareó y se cayó, y que después se levantó llorando, pero emocionadísimo y contentísimo, y que esa experiencia emocional nunca la había experimentado. Y le dijo, no veo la hora de ir. Es una iglesia que está teniendo reuniones presenciales. De paso te digo que nosotros todos los domingos, en General Rodríguez a las 10 de la mañana y aquí en nuestro campo a las 4 de la tarde, tenemos reuniones presenciales. Así que no podés decir no hay posibilidad. Y tenemos también reuniones por Zoom. Así que te invito a participar. Bueno, esta persona me dice, parece que voy a tener que ir. Le dije, mira, te invito, ya te invité 3 veces, así que te invito a venir a la nuestra. Sí, yo alguna voy a tener que ir, me dijo. Bueno, espero que se decida, pero prediquemos intencionalmente el Evangelio de Jesucristo. Y cuando vos te decidas a hacerlo, ya estás entrando en la disciplina que aquí estamos enseñando y que Pablo la practicaba. Era regular, era constante en compartir el mensaje para que las personas sean ganadas para Cristo. ¿Y qué dice el libro de Proverbios? El que gana almas es sabio. Si estuviésemos en reunión presencial, esperaría que respondieras. El que gana almas es sabio. Por eso, demostrar tu sabiduría ganando almas. Y yo felicito a los ganadores de almas que hay en nuestra iglesia. No son pocos. Por eso, gracias a Dios, está creciendo la iglesia. Por los que predican el mensaje de salvación y se animan a compartir las buenas nuevas con sus amigos, vecinos, parientes, familiares. Así que te invito, por favor, iglesia, a que sigas haciendo obra de evangelismo. La otra disciplina que necesitamos prestar atención es en la intencionalidad de vivir por y para el evangelio. Parece como que fuera algo de lo mismo de lo anterior, pero es diferente. Dice el versículo 23, y esto hago por causa del evangelio. Te pregunto, haciendo un paréntesis, ¿estás haciendo algo por causa del evangelio? Pensalo, por favor, porque tenemos que hacer algo. Recordá que entre algo y nada yo prefiero algo. Y me imagino que Dios también. Por lo tanto, nada, no. Algo sí. Para hacerme copartícipe con Él. Para hacerme copartícipe de Él. O sea, Pablo se sentía integrado al Evangelio de Jesucristo. Él y el Evangelio eran una misma cosa. No se separaba eso. Por lo tanto, aquí tenés que ver algo muy importante. Esto no es una religión, no es una actividad de domingo o de martes, o de miércoles, o de jueves, según tengas la reunión de célula. Esto es algo que tiene que ver con nuestra vida. Por eso cuando nuestra vida está en sintonía, ligada al Evangelio, Dios te va a hacer vivir como un vencedor, y más que vencedor. Vas a vivir de manera sobrenatural. No vas a vivir con depresión, con desánimo. Vas a vivir enfrentando batallas, pero venciendo batallas y en victoria, permanentemente. Así que entra en esta disciplina. Que tu vida, que tu participación sea intencional para la gloria de Dios. Por eso Pablo no hacía nada pensando en otra cosa, sino en cómo ganar personas para Cristo. Vos le dirás fanático, bueno, indudablemente vos todavía no has aprendido a vivir por y para el Evangelio. Porque eso es lo que hacemos mientras vivimos la vida en este mundo. Servimos a Cristo, servimos a Dios, representamos a Cristo, representamos a Dios. Mirá, te cuento algo que me marcó la vida hace mucho tiempo. Esto lo dijo el pastor, bueno, ahora no me viene a la memoria, pero ya falleció hace mucho tiempo en Estados Unidos, Juan Carlos Ortiz. Él, un día vino un joven de su iglesia y le dijo, pastor, me anoté en la universidad para ser un ingeniero. Y él lo felicitó, por supuesto, porque es muy buen deseo. Y le dijo, mira, yo sé que tu intención es tener un título, adquirir un diploma, pero vos ten en cuenta que viéndolo desde el punto de vista espiritual,
Dios te abrió esa puerta para estudiar en la universidad para que vos ganes personas para Cristo. Y el pretexto es que justamente estudies y tengas un título. Pero lo principal es que los que te rodean conozcan a Jesucristo. Y lo mismo sucede con todos nosotros. Nuestro trabajo, nuestra familia, donde nos movemos, donde estamos, es el pretexto de Dios para que el mundo lo conozca a través nuestro. Así que pensalo bien, por favor, porque la vida en Cristo se vive de manera intencional para ganar personas para Él. Disciplina en la lucha y en el sacrificio. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mirá qué importante lo que dice Pablo. Aquí presenta su credencial, presenta su objetivo. Pablo tenía metas, tenía objetivos y por supuesto sabía por revelación de Dios lo que ya Dios le había anticipado, que él no iba a quedar sin recompensas, no iba a quedar sin galardones, que él ya tenía una corona garantizada, incorruptible, inmarcesible, como dice la palabra. Una corona obviamente puesta por Dios, quien lo iba a coronar cuando llegara a la patria celestial. Pero mientras tanto, aquí y ahora, él identifica la vida cristiana como una lucha, como un sacrificio, en el cual tiene que negarse a sí mismo, tiene que esforzarse y tiene que privarse de muchas cosas que podrían ser para su placer, para su deleite. Sin embargo, él pone más por encima el privilegio de servir a Cristo que los deleites temporales de la carne. ¿A quién te hace acordar ese texto? A Romanos capítulo 4, donde el apóstol Pablo pone de ejemplo a Moisés, que prefirió servir a Dios antes que estar sirviendo a los deleites temporales del pecado. Bueno, la disciplina en la lucha y en el sacrificio debe ser parte de nuestra entrega y de nuestra consagración. Muchas personas no lo hacen. Muchas personas no entienden que la vida cristiana es una negación permanente para seguir a Cristo. ¿Qué dice Jesús? Aquellos que quieran seguirme, niéguense a sí mismos, carguen su cruz cada día y síganme. Bueno, no es cuestión de decir yo vivo la vida cristiana a mi manera, a mi gusto, a mi placer y hago lo que me da la gana en el tiempo cómodo que le dispongo a Dios. No. Vos, si has asumido ser miembro activo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estás ya siendo copartícipe con Él. Y sos una persona que has decidido intencionalmente formar parte del ejército de Dios. Y eso obviamente va a tener desafíos, pero también grandes privilegios. Eso te lo digo por experiencia. Y además Dios te va a meter de gloria en gloria y de victoria en victoria para que crezcas y crezcas y crezcas hasta la estatura de Jesucristo. Por eso pensá que tu entrega a Dios no es una entrega así cualún, que emocional, donde hoy decidís algo y mañana ya te has arrepentido o mañana ya estás desmotivado. No es así. Cuando vos te entregás, es una entrega sacrificial, es una entrega de holocausto, es decir, todo quemado. Es una entrega delante del trono de Dios para que le sirvas. Y le decís a Dios, heme aquí, Señor, toma en cuenta mi vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y eso hace que Dios comience a manifestarse en tu vida, a mostrarse en tu vida. Y vas a empezar a ver puertas abiertas, victorias y logros y resultados gloriosos por la intervención portentosa de Dios. Disciplina en la visión. Ya vamos llegando al final. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mira de nuevo aquí
Pablo menciona su cuerpo, menciona su físico, menciona su participación activa físicamente. Se involucraba completamente Pablo para el servicio de Cristo. ¿Vos cómo te involucrás para el servicio de Cristo? ¿Qué le das para el servicio de Cristo? Yo felicito a aquellos que se niegan a sí mismos y a aquellos que están enfocados en agradar a Dios y en servir a Dios y no tienen justificativo ni pretextos para no hacerlo, sino que se han entregado de veras y están realmente diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. El otro día me encontré con una persona que me conoce de hace muchos años y recordó a nuestro querido hermano, amigo del alma, ya fallecido y diácono de nuestra iglesia, Luisito Barabás. Y este hombre lo recordaba, Luis, y decía, era impresionante el amor, el servicio, la disposición que tenía Luis. Y yo lo recordaba igual porque obviamente era un hermano precioso, maravilloso, que yo lo consideré mi hermano del alma. Y lloré mucho cuando partió a la eternidad, como también lloré por otros hermanos que han partido a la eternidad. Pero este hermano de manera muy particular me llamaba mucho la atención. Hubo otros también, quiero decirte, pero destaco a Luis porque esta persona lo nombró mucho y era una persona a la cual estaba siempre dispuesta a servir. Y yo me acuerdo que le decía, necesito que vayamos a tal lado, a tal hora, y él siempre estaba dispuesto a servir, siempre estaba listo para servir, no estaba nunca con ningún pretexto. Bueno, parece como que se fue el tema para que esté en la pantalla, pero ya estábamos llegando al final, así que él se destacó por el servicio y dejó huellas en esta persona, y por supuesto aproveché para predicarle y para hablarle e invitarlo a la iglesia, y bueno, prometió que iba a venir, como muchos otros. Estoy esperando. Así que vamos a estar considerando esta disciplina, considerando este tema, que vos puedas ser una persona disciplinada en estas áreas y que nada te ate, que puedas decirle a Dios: contá conmigo, Dios. Esa es la decisión que te quiero pedir en esta noche, que vos puedas decirle a Dios en lo íntimo de tu corazón. Yo sé que te puede dar miedo, yo sé que lo desconocido puede asustarte, pero Dios es amoroso, Dios es bueno, perfecto y misericordioso. Y Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Así que te pido que cierres tus ojos donde estás y que le entregues tu vida a Dios, que le entregues tu tiempo a Dios, que le entregues tus dones a Dios y que permitas que Él se manifieste en tu vida. Dios, quiero pedirte por aquellos que están viendo, escuchando, que tu bendición los alcance y que el Espíritu Santo ahora no encuentre ningún impedimento en sus vidas para que puedan disponerse a servirte. Ayúdalos y dales todas las posibilidades para que sean más que vencedores, porque, Señor, queremos constituir un pueblo grande de personas victoriosas en Cristo, para gloria de tu nombre. Señor, henos aquí. Por favor, utilízanos poderosamente en este tiempo donde hay mucha gente con miedo, con incertidumbre, con pánico, con limitaciones y con preguntas. Y que nos levantes como iglesia para tener la seguridad, la convicción, la fuerza y la victoria que necesitamos para mostrarte al mundo. Y te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.